Esperen que resolvemos acá el tema de compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí, Bueno, entonces lo primero que están viendo es que no voy a hablar de eso que dijo Lucas. Voy a hablar de otra cosa. Este, y lo que había sugerido de título era este, pensar un poco cómo hacemos para ver si una transición con el título que le querramos poner, está ocurriendo o no, y para ello recurrir a indicadores sinópticos de la sostenibilidad ambiental, específicamente de sistemas agropecuarios. Y la pregunta entonces es si cuando nos encontramos con un sistema que se encuentra en un estado A, independientemente de lo que eso signifique, hacemos una evaluación, un diagnóstico, nos planteamos hipótesis acerca de qué está ocurriendo y, y buscamos a través de una serie de acciones, de prácticas, mover el sistema a otro estado, B. Eh, una de las cosas que es importante es pensar cómo hacemos para evaluar si efectivamente esta transición ha tenido lugar. Y si esa transición ocurre en el marco de lo que podríamos llamar agroecológica. Y la manera de resolver esa pregunta, si ocurrió o no la transición, es básicamente comparar el nivel de una serie de indicadores en el estado A con esos mismos indicadores en el estado B. La primera cuestión es tratar de ver qué entendemos por esto de transiciones agroecológicas y ahí uno puede discutir. Aceptemos alguna definición operativa para ponernos en claro de qué estamos hablando y hacemos referencia con transiciones agroecológicas a cambios en los sistemas de producción que los tornen más sostenibles, no sostenibles, sino más sostenibles que la situación de la cual se parte, de los sistemas que se busca reemplazar. Y que ese incremento en la sostenibilidad ambiental, porque también tendríamos que mirar los aspectos, los otros dos pilares de esa sostenibilidad, el económico y el social, está asociado a un aumento en la oferta de servicios ecosistémicos de regulación y soporte, y ahí en esos de soporte incluimos cambios que tienen que ver, por ejemplo, con la biodiversidad. De alguna manera, la ecuación que queremos ver es si ese delta o queremos evaluar ese delta de sostenibilidad a partir de un delta en la oferta de servicios ecosistémicos. Y ahí hay una cantidad de cuestiones que uno puede querer mirar. En algún momento, inspirado por un artículo de Lucas, que tiene esa figurita y que él reconocerá en TRI, este, resumimos, un poquito modificadas, algunas de las dimensiones que uno tendría que considerar en la evaluación de esta transición que está teniendo lugar, a cambios en la diversidad, la biodiversidad, en distintos taxas y en distintos aspectos, la reducción de la aplicación de productos sintéticos, el mantenimiento, la restauración de hábitats naturales, el uso eficiente de los recursos, la promoción de la diversidad de hábitats, integrar prácticas a nivel de paisaje, cuestiones que tienen que ver con la calidad y la inocuidad de los alimentos o la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. Estas 14 dimensiones de alguna manera nos permiten resumir o evaluar en qué medida prácticas, acciones esperamos que impacten sobre la sostenibilidad, porque no lo van a hacer en todos los aspectos, sino en algunos en particular. La otra cuestión que viene a consideración es cómo ocurre eso. Hace un rato
Santiago Dogliotti estaba hablando de los procesos de coinnovación y de los ciclos de aprendizaje, de esto que algunos otros llaman manejo adaptativo y que tiene que ver con cómo en este proceso de transición uno aprende haciendo. O sea, en donde ubicamos una etapa de planificación de, de la transición que se va a tratar de generar, el planteo de hipótesis acerca de qué aspectos o de cómo está funcionando el sistema y de, a partir de esas hipótesis, qué acciones se pueden plantear, cómo esas acciones se transforman en predicciones que van a generar cambios que son los que voy a tener que monitorear. Y ahí es donde aparece en esta parte del ciclo este de aprendizaje, de manejo adaptativo, la idea de indicadores. En el monitoreo uno recurre a una serie de elementos que nos permiten evaluar en qué medida lo que esperábamos que pase, pasa. ¿Por qué pongo esto? Porque claramente los indicadores solamente pueden ser definidos a partir de definir las predicciones o los cambios que uno espera que ocurran en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay indicadores genéricos, que no puedo plantear un set general. No, pero que en cada situación la combinación de esos indicadores va a ser diferente. De alguna manera, ¿qué análisis nos recomienda el médico? Tiene que ver con la primera evaluación clínica que nos hace y descartará hacer un perfil hepático si venimos con una pierna rota. Más allá de que los chequeos involucran algunos indicadores generales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de indicadores? Hablamos de medidas que son cuanti o cualitativas y que reflejan cosas que uno no puede medir fácilmente o que es muy costoso registrar de manera directa. Los indicadores deberían cumplir con una cantidad de características deseables, sobre todo cuando comparamos el uso de uno con otro. Debe ser lo suficientemente sensible al proceso que nosotros queremos evaluar para dar un aviso temprano, para que nos ayude a un diagnóstico y no una autopsia. Debe cubrir un área geográfica amplia y cuán amplia es el área depende del objetivo que estemos persiguiendo, y además debe ser aplicable en condiciones bien diferentes. Nos debería permitir hacer una evaluación continua del proceso ese que queremos hacer para seguir trayectorias a lo largo del tiempo. Aparece lo de la facilidad para medir, calcular, y acá hay un elemento muy importante que es el costo-beneficio, la calidad y la importancia de la información que obtenemos en relación a los costos en tiempo, en esfuerzo, en preparación, los costos de transacción y los costos, las erogaciones económicas que hay que realizar. Una cosa importante es que ese indicador o el valor que asume ese indicador sea auditable de manera independiente, o sea que no sea extraordinariamente dependiente del observador o de la observadora que está haciendo el registro. Debería ser capaz de separar o de discriminar lo que son tendencias naturales, la variabilidad que tienen los procesos en los agroecosistemas, de los impactos o de las acciones que nosotros implementamos para generar una transición, y tienen que ser relevantes para fenómenos significativos, o sea, en buena medida tienen que reflejar a través de evaluar procesos ecológicamente relevantes los procesos que determinan servicios ecosistémicos clave. Una cosa importante, complementaria, es que
tenemos que hacer una evaluación de la exactitud y de la precisión. No me voy a meter ahora a discurrir con esto. Y además de la auditabilidad, que ya hablé antes, hay otro componente que deberían satisfacer los indicadores que nos planteemos, que tienen que ver con la legitimidad y con la practicidad. La practicidad está más o menos clara. La legitimidad tiene que ver con una construcción social, con un proceso en donde la evidencia o el sustento que podemos dar desde el sistema de ciencia y técnica no alcanza. Los distintos actores deben reconocer la importancia de ese indicador y de alguna manera apropiárselo para construir esa legitimidad. El indicador se ubica en el medio de una pirámide, que acá le robé a Verónica Siganda, y en la base de esa pirámide, de la construcción de ese indicador, obviamente que tenemos que recopilar datos. Esos datos tienen que ser analizados. Esos datos pueden ser registros de productores, pueden ser modelos de simulación, resultados del laboratorio, datos provistos por plataformas satelitales. Y a partir de esos datos, del análisis de esos datos, surge el indicador, con un protocolo claro que permita una característica muy importante, que es su repetibilidad. Y cuando uno dispone de un conjunto de indicadores, puede derivar índices, o sea, una síntesis del comportamiento del sistema a partir de lo que pasa con varios indicadores. Tenemos una batería en un esfuerzo que hicimos con varios compañeros de INEA. Recopilamos una lista que no necesariamente es exhaustiva, pero que sí es útil para darnos un panorama, una serie de indicadores que miden en algunos casos aspectos más vinculados al suelo, otros al agua, otros a la composición atmosférica, a la biodiversidad, o que integran distintos aspectos que tienen que ver con eso que llamamos salud, comportamiento, funcionamiento ecosistémico de manera integral, transversal a distintos componentes. En una serie técnica que está ahí, la tapa, y que va a salir en estos días, estábamos revisando las pruebas de galera. Lo que hicimos fue recopilar, son 30 y pico, acá están puestos en una tabla y no me voy a poner a hablar de ninguno de ellos. Lo que quiero es que miremos el patrón. En las filas aparecen esos indicadores recopilados, hay otra lista más porque son como 30 y pico, y en las columnas aparecen esas 14 dimensiones de las que hablábamos antes, que están involucradas en transiciones agroecológicas, ¿no? Cambios en la biodiversidad, cambios en las emisiones de gases con efecto invernadero, cambios en la eficiencia en el uso del agua o el nitrógeno, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos indicadores que están listados ahí mide una o más de una de esas dimensiones, se evalúa más de una de esas dimensiones. En función de sobre qué dimensiones pensamos o queremos que impacten nuestras prácticas, surgirá el set de indicadores que vamos a mirar. No me quería detener en cada uno de estos indicadores, sino en un conjunto que llamamos indicadores sinópticos, y que, un poco a contrapelo de lo que decía antes, ¿no?, de que los indicadores surgen después de mirar las prácticas, en este caso estamos hablando de indicadores que nos permiten tener una mirada completa y sintética del territorio, y que de alguna manera, permítame la analogía, funcionan como aquellas cosas con las cuales se deriva el carnet de salud, y que tratan de generar un diagnóstico preliminar
sin meternos todavía en las patologías concretas. Y tienen una ventaja, un atractivo particular, y es que son relativamente fáciles de medir, se asocian, tienen un vínculo conceptual muy claro con aspectos estructurales y funcionales de los ecosistemas, de los cuales derivan una cantidad de servicios ecosistémicos y que permiten una comparación a través de sistemas. Podemos mirar sistemas ganaderos, agrícolas orientados a distintos tipos de cultivos, en distintas zonas, etcétera, etcétera. Les voy a hablar de 5 de esos indicadores sinópticos que sufrieron un proceso de discusión y y que tienen un nivel de avance en este proceso de construcción de la legitimidad y que deriva de 2 avenidas que fueron transitando. Una es haber sido discutidos en el marco del grupo de la huella ambiental de la ganadería, una iniciativa del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, de INAC y de INALE también. Y la otra es el proceso de certificación de tecnologías que lleva adelante INAC. Y ahí están ejemplificadas, ¿no? O esquematizadas, mejor dicho, esos indicadores. Uno es la diversidad de tipos funcionales, el otro es la proporción de hábitats naturales, el índice de oferta de servicios ecosistémicos, las tendencias de ese índice a lo largo del tiempo y la energía disponible para la trama trófica. Les cuento muy brevemente de qué se trata cada uno de ellos y qué podemos hacer con esto. El primero es el porcentaje de hábitats naturales, que es una medida muy intuitiva, básicamente para la unidad territorial que nosotros consideremos, un departamento, una sección policial, un predio, una parcela, es la suma del área de pastizales naturales, de bosques y de humedales que se encuentran presentes en ese ámbito. La fuente a la cual uno recurre para generar esto puede ser de distinto origen, básicamente mapas de cobertura. MapBiomas ha venido a solucionarnos la vida, MapBiomas Pampa, en la medida en que ha generado una base de datos consistente, evaluada rigurosamente, sobre todo de muy buena calidad para el caso de las coberturas naturales. El otro es el índice de oferta de servicios ecosistémicos. Hay también una cantidad de bibliografía que lo describe y evalúa en términos de su capacidad de sintetizar la oferta de servicios ecosistémicos, sobre todo vinculados a las ganancias de carbono y la acumulación de carbono en el sistema. Y básicamente deriva de 2 aspectos que uno puede calcular de la curva estacional de ganancias de carbono o de un índice espectral derivado de satélites. La oferta de servicios ecosistémicos es alta cuando la integral debajo de esa curva es alta, y cuando la variación estacional, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo, es menor. Y eso se correlaciona empíricamente con desde los stocks de carbono en el suelo a las medidas de biodiversidad o de rendimiento hidrológico en distintos sistemas. Y permite generar patrones espaciales, en este caso para todos los pastizales del Río de la Plata, no solamente de los valores promedios, que describen cosas que son más o menos obvias, que hay más oferta en los lugares más húmedos y cálidos que en los más secos y fríos, sino también cómo eso, independientemente del valor, ha ido cambiando en el tiempo. Y en este caso, miren la figura de la derecha,
lo que muestra es para paisajes de 5 por 5 kilómetros, cuál es la proporción de píxeles que quedan incluidos ahí adentro que han tenido una tendencia negativa. En esta zona, en la pampa interior de la provincia de Buenos Aires, bueno, no de la provincia de Buenos Aires, sino el oeste de la provincia de Buenos Aires, la Pampa, parte de San Luis, la proporción de esas tendencias en los últimos 20 años es mucho mayor que en otras áreas en donde es del orden del 10 al 20% versus el 60%, o que en otras en donde prácticamente no ha habido tendencias negativas. Como verán ustedes, muchas de esas tendencias se asocian a cambios en el uso del suelo. El otro indicador sinóptico es el complemento de la apropiación humana de la producción primaria. O sea, de alguna manera, cuál es la productividad remanente en el sistema, la energía remanente en el sistema para el funcionamiento del resto de la trama trófica. Y el cálculo de esto deriva, y no vamos a entrar en detalles, de computar cuál es la productividad que tendría la vegetación original, o la que suponemos que es la vegetación original en ese lugar, la vegetación actual, ya sea un cultivo, una pastura, un monte de eucaliptus, y del cálculo de cuánta de esa productividad nos apropiamos los humanos, ya sea porque la cosechemos o porque se destruye en la cosecha. El complemento de esta apropiación humana de la productividad primaria, esta franja de acá, el complemento de eso justamente es la energía que está disponible para el resto de los sistemas tróficos. Y también esto uno lo puede describir espacialmente. En este caso hay dos fotos de cómo es la apropiación humana en los pastizales del Río de la Plata, una del 2001-2002 y otra del 2012-2013, y no son tan evidentes como antes los cambios, pero hay zonas en donde claramente aumentó, el litoral oeste uruguayo, parte de Brasil también, y si uno hace la cuenta para todo el área, pasó de 42% la apropiación humana a 46%, un 10% de aumento en esos 10, 11 años que están representados en esta figura. El otro es la diversidad de tipos funcionales. Y hacer un inventario de las coberturas es posible, lo hacemos, Biomas en buena medida nos da esa información, pero nos perdemos un poco la heterogeneidad que existe dentro de tipos de cobertura. O sea, decir que es un pastizal natural o decir que es un cultivo de maíz nos hace perder diferencias en cuanto a la manera en que esas dos coberturas intercambian materia y energía con el medio. Y la diversidad de tipos funcionales no se fija tanto en qué entidad o qué tipo de cobertura, sino en cómo funciona. Básicamente considera la curva estacional de ganancias de carbono y mira tres atributos de esa curva. Como en el otro caso, la integral debajo de la curva, una medida de la estacionalidad, por ejemplo, el coeficiente de variación de los valores quincenales o mensuales, y el momento en el que ocurre el máximo. Esos tres atributos capturan más del 80 o 90% de la variabilidad del funcionamiento de distintos sistemas, y uno los puede mapear, puede armar mapas, en este caso para todos los pastizales del Río de la Plata, toda la región de los pastizales del Río de la Plata, de la integral, de la estacionalidad o del momento en el que ocurre el máximo, y además mirarlo a través del tiempo, o sea, ver cómo esto cambia a lo largo del tiempo. Si uno combina estas tres
dimensiones del funcionamiento, puede definir clases que separan lo que es muy productivo, poco estacional, con un pico en verano, de lo que tiene una estacionalidad media y una productividad media. En total, uno puede armar, bueno, todas las clases que uno quisiera, pero si divide cada una de esas variables en cuartiles, puede construir una descripción de tipos funcionales de ecosistemas, o sea, ecosistemas que funcionan, intercambian carbono de manera similar, puede definir 64 unidades, que son las que están mapeadas a la izquierda para 3 momentos. Y si uno define celdas a las que asimila a paisajes, puede calcular la diversidad de tipos funcionales que aparecen en esas zonas. Y puede también trazar a lo largo del tiempo los cambios que se produjeron en esa diversidad. O sea, en qué medida un paisaje se homogeneizó funcionalmente a lo largo del tiempo, respecto de sí mismo o respecto de otras áreas. Y como ven ustedes acá, hay áreas que son azules, que sufrieron o que experimentaron un aumento en la diversidad de tipos funcionales, y otras que sufrieron una disminución de la diversidad de tipos funcionales, o sea, se hicieron más homogéneas en cuanto a su funcionamiento. Les di un pantallazo muy general de estos 5 indicadores sinópticos. No puse ahora algún descriptor de cuán redundantes son poco redundantes, o sea, el nivel de correlación que existe entre ellos es relativamente bajo, o sea, si bien en algunos casos varían de manera conjunta, hay una proporción de la variabilidad de uno que no se asocia al otro, aun cuando esos coeficientes de correlación son altos. O sea, brindan una mirada complementaria de aspectos que hacen al desempeño ambiental. Lo interesante de esto es mirar cómo se comportan distintas unidades territoriales. Y una que nos resulta particularmente interesante es el predio, o en este caso, el padrón rural. Uno puede, como veíamos antes, tener mapas de estos indicadores, tener mapas en el tiempo, y puede superponer esa información a los padrones rurales, ese mapita vectorial que aparece al lado, y tener una descripción de lo que pasa con los 99.990 padrones rurales que tiene el Uruguay, y en cada una de esas dimensiones. Estos mapas, si bien no se alcanza a ver, después lo muestro en la siguiente, tienen la resolución de cada uno de esos padrones. En algunos serán 30 hectáreas, en otro caso serán 5.000 hectáreas, y cuando mira juntos esos indicadores sinópticos, ve primero patrones. Hay áreas que aparecen azules, valores más altos de cada uno de esos indicadores, que en este caso están escalados para expresarlos en una unidad común, pero también diferencias, o sea, un poco refleja eso que les decía antes, que no varían de manera conjunta, o lo hacen parcialmente, dando una visión complementaria de esto. Estos patrones regionales, cuando uno hace zoom en algún área, si bien hay muchos azules en toda la región de la cuesta basáltica, o hay muchos rojos en el litoral oeste, encuentra heterogeneidad. Ahí se suma en un pedacito de colonia, y grafiqué 2 padrones que
son similares en algunas dimensiones, pero se diferencian en otras. O sea que cada una de esas áreas, en este caso padrones rurales, puede ser caracterizado en términos de una firma de desempeño ambiental, esta que aparece acá abajo para cada uno de esos dos padrones, que uno puede usar para comparaciones en el espacio, pero sobre todo, y pensando en lo que hablábamos antes al principio de transiciones, para ver cómo se van moviendo en el tiempo una vez que se llevan a cabo las acciones, las prácticas, los cambios en los aspectos productivos que derivaban de las hipótesis que construíamos a partir del diagnóstico que hacíamos de los sistemas. Uno, como tiene un universo muy grande, puede hacer una suerte de síntesis de lo que está pasando. Ahí separamos poco arbitrariamente sistemas agrícolas, agrícolas-ganaderos y ganaderos, y claramente hay una diferencia importante en cuanto a la firma de esos tres sistemas. La primera cosa es que los ganaderos tienen un desempeño ambiental, los pétalos de esas flores son más grandes, pero más interesante es que uno ve que hay una variabilidad muy grande, sobre todo en los sistemas agrícolas y agrícolas ganaderos. O sea, fíjense el tamaño de estas rayas que muestran el valor del percentil 25 y del percentil 75, y que nos sugieren un margen de posibilidades en cuanto a el desempeño ambiental muy grande. O sea, hay sistemas agrícolas que le va mal, pero hay sistemas agrícolas que le va muy bien, mejor en algunas ocasiones que a los sistemas ganaderos. ¿Y esto para qué? ¿Qué queremos hacer con esto? Primero, volver al caso anterior, tener una primera mirada, la del carnet de salud, como les decía antes, de cómo es la situación en el estado A y cómo es la situación en el estado B. O cómo es la situación en el estado A entre este predio y aquel otro, y entonces cuáles son las posibilidades de mejoras o en dónde hay que poner más énfasis en función de qué aspectos están más comprometidos. La otra es que abre una posibilidad para otro uso de los indicadores que tiene que ver con el desarrollo el fortalecimiento de una marca país, de la diferenciación de productos y de procesos de tipificación o certificación de productos basados en un protocolo común y generalizable en el espacio. En relación con el primero, que es una de las cosas que más me interesa, perdón, me olvidé de esta diapositiva, que me gusta mucho porque tiene que ver con cómo esta disponibilidad de indicadores sinópticos abre la posibilidad de tipificación de productos. Sobre todo cuando la combinamos con un activo muy fuerte en Uruguay, que es la trazabilidad, en el caso de los sistemas ganaderos, eso está generalizado, y eso nos permite vincular un animal que es faenado con un predio, con el desempeño ambiental de ese predio a partir de esa firma que deriva de un gráfico de arañas o de pétalos, como veíamos antes, y vincular ese desempeño ambiental de un animal que está localizado en ese predio con el producto que se termina comercializando, abriendo la posibilidad de un retrocontrol. Esa flecha roja lo que nos está indicando es la posibilidad de que haya una señal por parte del consumidor acerca de cómo se percibe, cómo se valora, no solamente en términos económicos, sino en preferencias,
un producto con un desempeño ambiental que viene tipificado y etiquetado en función de los valores que asumen esos indicadores. Lo otro que le decía y que tiene que ver con el ciclo de aprendizaje que que hablábamos antes y que se vincula con estos procesos, también con estos procesos de coinnovación, es como la generación de indicadores y el uso de bases de datos edáficas, climáticas, que toman en cuenta la variabilidad espacial en los recursos disponibles y, y en las condiciones climáticas, nos ayuda a definir combinaciones de gestión y manejo que optimizan el resultado, el desempeño en términos ambientales y en términos productivos. Y disponer de muchos datos de los indicadores, no solamente de los que tienen que ver con el desempeño ambiental, sino con los productivos, y de datos acerca de la gestión, del manejo, de la manera en la que operan esos sistemas en múltiples dimensiones, desde carga a sistemas de pastoreo, a orientación productiva, a manejo sanitario, explorar usando distintas herramientas y machine learning o algún otro tipo de herramienta que nos permita manejar grandes volúmenes de datos, encontrar a través de un proceso inductivo cuáles han sido las buenas prácticas, o sea, cuáles han sido las combinaciones de manejo en determinada combinación de recursos que optimizan el comportamiento de los sistemas. Y complementar lo que el sistema de ciencia, técnica e innovación hace, llamamos buenas prácticas deductivas, con la experiencia y la combinación de situaciones reales que se dan en el medio, operando en condiciones reales. Eso obviamente abre la posibilidad de retroalimentar políticas públicas de promoción, de incentivos, de regulaciones que promuevan determinadas acciones. Buena parte de la descripción de esos indicadores que les estuve contando y algunas de las figuritas las sintetizamos en un artículo que está en el último número de la revista de INEA para divulgarlo en un público amplio, y acá les dejo el acceso. Muchísimas gracias.